Amén, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a estar tocando un tema aquí interesante. Hemos estado hablando de los eventos de los últimos tiempos y sabemos que conforme a la luz de las Escrituras estamos viviendo tiempos proféticos, que muchas cosas ya son historia, pero otras cosas están por suceder. Y estuve hablando acerca de esa invasión que iba a haber a Israel con esas naciones del norte dirigidas por God, y que iban a haber un sinnúmero de naciones que se iban a unir, y naturalmente esa invasión va a concluir con la guerra de Armagedón. Naturalmente ya Israel está en su tierra, es una nación fértil, bendecida, próspera. Cosas maravillosas están ocurriendo en la tierra de Israel, y es lo que proféticamente todos los profetas han hablado, que Israel iba a ser bendecida y que Dios iba a bendecir esa nación de una manera especial. Estuvimos hablando de Jerusalén en particular, y hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y que esa profecía estuvo cumplimiento en el 1967, cuando Jerusalén vino a caer nuevamente en las manos del pueblo de Israel, y desde ahí terminó de ser hollada por los gentiles o gobernada por los gentiles. Y ahora Israel tiene a Jerusalén como su ciudad, y allí están ellos reunidos adorando al Señor. He dicho en varias ocasiones que desde el 1967 ese es el punto clave donde el reloj de Dios profético está corriendo hasta la última semana, que es la semana del pacto que el anticristo hará con muchas naciones, y que ese periodo de tiempo está corriendo. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver y tenemos que ser conscientes es que lo que la Biblia nos registra, que en los últimos tiempos la maldad del mundo iba a incrementarse totalmente, y íbamos a ver un mundo que iba a vivir en pecado, en maldad, en rebelión y de espaldas a Dios. Pero por otro lado también la Biblia habla claramente de que antes de que venga Jesucristo y nos reunamos con Él, iba a venir la apostasía. Y naturalmente esta apostasía era la que iba a traer al hombre de pecado, al hijo de perdición. Y cuando hablamos de apostasía estamos hablando de rebelión. Una rebelión masiva, grande y total en el último tiempo, antes del retorno de Jesucristo. Y la apostasía tiene que ver con apartarse de la fe, dejar la fe y abandonar la fe, e ir a otros tipos de enseñanzas y doctrinas que están en contra de los principios y los valores cristianos. Y yo quiero hablar un poquito acerca de la apostasía. Quiero hablar un poquito de la apostasía porque hay muchos pasajes bíblicos que hablan al respecto. La apostasía que va a haber en el último tiempo, y que no cabe duda de que estamos viendo la apostasía. Sabemos que hay muchas religiones en el mundo, y muchas de estas religiones nosotros podemos decir, mira, esa religión es una falsa religión. Y así sucesivamente podemos hablar de ello. Pero estamos hablando de grupos que salen de nuestras mismas organizaciones. Y eso fue lo que Pablo dijo. Muchos se van a levantar de ustedes mismos y serán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas, que se levantarán y engañarán al pueblo, y surgirán ¿de dónde? Del mismo seno de la iglesia. Y esa es la apostasía, cuando se abandona la fe del mismo seno de la iglesia y empiezan a traerse otro tipo de doctrina contraria a la fe cristiana. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Corintios, de Primera de Corintios, habló claro y preciso. Cuando vio que el pueblo de Corintios estaba dividido en los conceptos de hombre, y cada uno tenía una preferencia de hombre, Pablo le dijo, mire, estos hombres son simplemente administradores de Cristo, y uno es el que siembra y otro es el que riega. Pero la realidad es que el crecimiento, el que lo da, es Dios. Por tanto, Dios es el que recibe todo honor y toda gloria, porque Él es el que da el crecimiento. Y fue a esta iglesia de Corintios que Pablo le dijo, mire,
Yo como un perito arquitecto, yo puse el fundamento. No quiere decir que él puso el fundamento Cristo, sino que él puso las enseñanzas de ese fundamento ya establecido, que es Jesucristo. Y el fundamento, Pablo dijo, es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento. De manera que sobre ese fundamento que es Jesucristo, la iglesia está sobreedificando un edificio para la gloria de Dios. Pero el deber de cada uno de nosotros, los ministros de Dios y los hombres y mujeres de Dios, es saber sabiamente cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es Jesucristo. Porque puede darse el caso de que estemos sobreedificando de una manera errónea, equivocada. Pablo dijo, miren, hay dos maneras de edificar. Una manera correcta y otra manera incorrecta. La manera correcta es cuando sobreedificamos con oro, plata y piedras preciosas. Si los fundamentos son oro, plata y piedras preciosas, estamos sobreedificando correctamente en el fundamento que es Jesucristo. Pero puede darse el caso de que estemos sobreedificando con heno, madera o hojarasca. Y si esos son los materiales que estamos usando, entonces son materiales equivocados. Y el asunto es que la prueba de cada uno y la obra de cada uno y la labor de cada uno va a ser probada por el fuego. Y estos materiales como madera, heno y hojarasca no resisten la prueba del fuego y son eliminados completamente. Y muchas veces el trabajo que hacemos para el Señor, muchas veces en nuestra construcción de este edificio que es la iglesia de Jesucristo, no estamos sobreedificando correctamente. Por otro lado, hay muchos que edifican correctamente con oro, piedras preciosas y plata. Ahora, esto es bien importante porque puede darse el caso de que estemos obrando y pensemos que lo estamos haciendo bien y a la postre encontremos que el trabajo que hicimos y la labor que hicimos no fue correcta. Una de las valores primordiales que tenemos que tener es que como real sacerdocio y nación santa debemos predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las virtudes de Cristo, no nuestras virtudes. No podemos hacer protagonismo y presentarnos a nosotros como la inspiración del fundamento, sino que tenemos que presentar las virtudes de aquel que nos llamó. Y el que nos llamó a este servicio es Jesucristo. De manera que la enseñanza y las doctrinas que nosotros llevamos tienen que ser doctrinas sabias bajo el fundamento de la fe cristiana en Jesucristo. Y si alguno pone otro fundamento, está equivocado y no está poniendo el fundamento correcto. Ya sabemos que el fundamento de la fe cristiana es Jesucristo. Y tenemos que saber cómo vamos a sobreedificar en ese fundamento. Por otro lado, la Biblia dice que la maldad del mundo va a ser tal que el amor de muchos se enfriará. La misma maldad del mundo va a afectar el pueblo cristiano y muchos su amor se enfriará. Lo que indica es que habrá un incremento en la maldad antes de la venida de Cristo. Un incremento y aumentará la iniquidad, se multiplicará la maldad. Y esto producirá un enfriamiento en el amor. El pensamiento y el deseo de los corazones será de completamente al mal. Cuando nosotros buscamos la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Segunda de Timoteo, encontramos cuál va a ser uno de los problemas que va a existir en el último tiempo, que van a haber problemas de apostasía. Por ejemplo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto de vista, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Noten las características en este capítulo de los hombres que habrán en los últimos tiempos, que caerán en este espíritu de la apostasía. Vemos que el apóstol es enfático en presentar las características de estos hombres. Cuando nosotros miramos la iglesia actualmente, pesamos la iglesia en la balanza, notamos que vemos mucho movimiento y mucho tipo de enseñanza. Yo lo he dicho muchas veces y me mantengo en mi posición. Hay un problema bien serio entre los grupos evangélicos pentecostales, el cual yo pertenezco, y es que hay mucha enseñanza y los grupos estos tienden a ir detrás de todo tipo de enseñanza. Cada vez que nace una enseñanza nueva, se van tras esas enseñanzas. Y entonces viene una novedad nueva, cae en la nueva novedad. Viene una enseñanza nueva, cae en la nueva enseñanza. Y esto es peligroso. Es peligroso porque puede darse el caso que sin darnos cuenta, paulatinamente estemos saliendo de la verdadera doctrina y estemos entrando en doctrinas equivocadas. En doctrinas que nos pueden hacer daño y pueden traer y acarrear peligro a la vida del creyente. Entre estos grupos pueden haber muchas cosas, pero yo quiero hablar de 3 vertientes actualmente que hay de enseñanzas que son muy notorias en las cosas que hacen antes del retorno de Jesucristo. Por ejemplo, una de las doctrinas que se está predicando hoy en día y que es peligrosa es un evangelio de falsa gracia barata acompañada de un libertinaje rampante. Hermanos, yo les voy a decir algo. Yo soy un predicador de la gracia. Yo creo en la gracia. El evangelio de la gracia, que es el nuevo pacto. Y si creo que hay un mensaje valioso y precioso que hay que proclamar, es el evangelio de la gracia. Pero puede darse el caso de estos grupos que están surgiendo hoy en día, que lo que tienen es una gracia barata y lo que viven es en un libertinaje rampante. Y esta gente, estos movimientos, lo que hacen es que promueven el pecado para que así la gracia aumente. Esta gente lo que dicen es, mira, somos salvos por gracia, Cristo lo hizo todo. Y entonces, de alguna manera, promueven el pecado como un estilo de vida, cuando por el pecado fue que Cristo dio su vida y entregó su vida y murió por causa del pecado. ¿Cómo Jesús se va a entregar para salvar? Para que los que salva sigan viviendo en esa condición. Jamás. Eso es imposible. Pues estos grupos son grupos así. Esto, según esos pasajes bíblicos, estos grupos no tendrán ni una chispa de haber muerto al pecado. Todo lo contrario, promoverán el pecado como un estilo de vida. ¿Ustedes se acuerdan de Jesucristo, hombre, que predicaba que el pecado ya no existe, que el diablo fue destruido y que no hay diablo y que no hay pecado? Pues miren, hermano, hay grupos hoy en día en nuestras iglesias, en las iglesias protestantes, que aunque no están en el movimiento creciendo en gracia, creen eso. Creen que el estilo de vida de pecado no hay problema porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y hay muchos que promueven el pecado como un estilo de vida. También harán del pecado su estilo de vida y se ampararán en que no están bajo ninguna ley, sino total gracia. En otras palabras, yo no vivo bajo ley. Para mí no hay ley. Ya yo no tengo ley. Y lo que hacen es que viven y que en total gracia, favor inmerecido. Pero en vez de vivir en un favor inmerecido, en gratitud y en amor y en entrega y en santidad a Dios, pues tienen un estilo de vida de pecado y de corrupción. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ellos aparentan piedad, pero sus hechos
su vida demuestra que no es cierto. Son amadores del placer y deleite más que de Dios. Se complacen en el pecado, en el deleite, en las pasiones. Son amantes del mundo. Jesús dijo, la Biblia dice que no améis el mundo. Estos aman el mundo como estilo de vida. Aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Aman los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque todo es gracia y tienen una apariencia de piedad, pero todo es buchipluma, no más. Son amadores del placer y deleite más que de Dios. No tienen dominio de sí mismos, por lo que están a merced de sus bajos instintos. Son tan orgullosos que se vuelven infatuados y no prestan atención a nadie. Son los que todo lo saben. Ellos se creen que todo lo saben. Yo estoy bien. Los que están mal son todos ustedes, porque yo vivo en la gracia. Cristo lo hizo todo y no importa lo que yo haga. Y no importa cómo yo viva, y no importa la maldad y el pecado que yo practique, ya Cristo hizo la obra. Naturalmente, nosotros sabemos que eso no es así. Estos niegan el poder de la piedad. Niegan el poder de la piedad. Y la verdadera piedad contiene, hermano, un dinamismo sobrenatural que se proyecta en una vida generada y transformada. Cuando hay verdadera piedad y hemos sido perdonados, la Biblia lo dice, nueva criatura, transformación, nuevo nacimiento, regeneración, una vida transformada, una vida diferente. Ya no soy el mismo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ellos no entienden eso. Y no solamente eso. Según la Biblia, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Yo les voy a decir algo, hermano y amigo que me estás escuchando. La seducción que habla aquí no es solo ideológica, sino también sexual. Estos son los que se llevan las mujercillas en el aspecto ideológico y también en el aspecto sexual. Esos maestros son los que dicen que la materia es mala y por tal razón pecan. O sea, en otras palabras, mi espíritu está salvo. Lo que es el problema es la materia. Y entonces le dan rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a sus pecados, y no honran a Dios en su vida correctamente. Y como ellos dicen que como en el cuerpo, según ellos, son éticamente inocentes espiritualmente, estos son los hombres de mente corrompida. Lamentablemente hay que decirlo. Estos son movimientos que están ocurriendo en el último tiempo, un movimiento de apostasía, donde se llaman ser cristianos, proclaman el evangelio, pero sus vidas es una vida distorsionada, una vida contraria a las enseñanzas bíblicas de lo ético y lo moral. Estos son los que siguen los deseos de la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Jesucristo verdaderamente. Por tanto, hermanos, no hay duda que este tipo de personas, un mensaje tan valioso y tan hermoso como el mensaje de la gracia, lo haya cambiado y distorsionado. Son falsos maestros que introducen herejías destructivas dentro de la iglesia. Y el problema es que hay muchos que lo siguen. Hay muchos que le siguen porque como viven vidas desordenadas, ese mensaje le cae como anillo al dedo. Una de las cosas que ocurre es que por causa de este tipo de personas, de estos falsos, caerá el descrédito, el camino de la verdad. O sea, la verdad del evangelio entonces se señala, se condena. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo tiene el evangelio del fundamento de él y él dio un ejemplo claro de una vida dedicada al servicio de él. Ellos se aprovecharán llevando cuentos que ellos mismos habrán inventado. Se inventan cuentos y con mucha palabrería y salamería porque saben hablar. Esos son los que se conocían en el tiempo de Pablo como los sofistas, que eran hombres que se dedicaban a hablar para
lograr los objetivos que estaban buscando. En su libertinaje, sus enseñanzas de error se extenderán como gangrena. La Biblia dice que serán como una gangrena, se va a extender. Estos malvados van marchando continuamente tras la carne en concupiscencia de impureza. Estos malvados reposan impureza por todos los poros, hermano y amigo que me estás escuchando. Lo que hay es impureza, de tal manera que huelen a podredumbre. Porque es que lo que están predicando es una cosa que va contraria a la fe cristiana y a la piedad. Marchan tras la carne y siguen el dictado de la carne como de un maestro, como si la carne fuera su maestro y el que los dirige y el que los lleva. Son impuros y viciosos que se juegan de sus embustes mientras comen con los demás. Y el caso es que se sientan en las mesas, en los ágapes, hablando, pero se gozan en su mentira y en sus engaños. Y hasta a veces te oyen y se están burlando de ti. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la pureza de vida. Sus ojos están llenos de adulterio, nunca cesan de pecar y seducen a las personas inestables. Y hay personas inestables que cada día están oyendo cosas y oyendo cosas. Y como no se fundamentan y maduran y son niños espirituales en el conocimiento de la palabra, entonces son presas fáciles para estos depredadores, para que los engañen y los destruyan. Tienen una tendencia, hermano, al libertinaje. Para ellos nada es malo. Y lo apoyan a través de la práctica de una falsa interpretación de las doctrinas de Pablo. O sea, Pablo dijo una cosa, pero ellos la malinterpretan. Y entonces cambian todo el concepto de la palabra que Pablo trajo e interpretan a su propia manera. Y esta gente le prometen a la gente libertad. Y les dicen, mira, hay que buscar de Dios. Y le hablan de Dios y le hablan de Jesucristo y prometen libertad. Pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos prometen libertad y ellos son esclavos. Ellos prometen que hay libertad en Cristo y ellos viven bajo el régimen del pecado. Esa es una de las doctrinas que se está dando hoy en día. Y es una falsa doctrina. Y eso son la apostasía que ha entrado en la vida de la iglesia. Seguimos hablando acerca de la apostasía, de estos momentos de los últimos tiempos donde habrá muchos que se apartarán de la fe y empezarán a oír otro estilo de mensaje que es contrario al de la fe cristiana. Y estaba hablando del mensaje de la gracia. Yo soy partidario, predico la gracia y creo en la gracia, en el evangelio de la gracia. Pero estaba hablando de estos que han cogido la gracia y lo han convertido en una desgracia, que viven vidas desenfrenadas y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Quiero hablar otro punto, y yo sé que este punto va quizás a causar unas reacciones, pero quiero ser sincero con estos mensajes que estoy trayendo. Mire lo que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Fíjese, Pablo dice, te encarezco. Acuérdate que un día va a haber un juicio de vivos y muertos ante la presencia de nuestro Señor, Dios y Jesucristo. Y dice, prediques la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia, pero con la doctrina. ¿Por qué esta urgencia de Pablo de que predicaran el evangelio? ¿Y por qué esta insistencia de que lo hagan a tiempo y fuera de tiempo? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí está. Van a venir unos tiempos, y estos son los tiempos, hermano. Estos son los últimos tiempos, tiempos de apostasía. No van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, le picará los oídos y tendrán deseos de oír, pero no oír la sana doctrina, porque no quieren la sana doctrina, la doctrina de la piedad. No la quieren. Sino
que teniendo comezón de oír se amontonarán. Va a haber un montón porque van a ser bonches completos. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a haber un montón de maestros que predicarán un mensaje conforme a sus propios deseos. Y la gente, como ya no quieren oír la sana doctrina, irán tras de esa gente. Mírense hoy en día, no es así. Donde van detrás de los hombres y buscando un nuevo mensaje, una nueva revelación, una nueva palabra, una nueva profecía, una nueva visión, buscando y buscando y buscando. Y dicen que apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Entonces, la palabra de la doctrina de Jesucristo y de la piedad no la quieren oír. Y entonces van a buscar maestros y estos maestros le van a llenar los oídos. Pero le van a llenar los oídos de enseñanzas que son conforme a sus propios deseos y ellos apartarán de la verdad del oído. Por tanto, da a entender que estaban en la verdad, que eran parte de la iglesia, que eran del núcleo de la familia de la fe, pero apartarán de la verdad del oído. ¿Y para dónde correrán? Detrás de la fábula. Y hoy en día, donde quiera se está proclamando y la gente está corriendo. Hay gente que ya no oyen a sus pastores, que ya no se sientan en el discipulado en sus iglesias y que están buscando nuevas novedades. Hay una iglesia flotante, una iglesia que no tiene estabilidad, gente que no tienen convicciones, que no tienen sentido de pertenencia, que no están arraigados en una familia de la fe, en un lugar, sino que van de lado a lado. Esos son como un barco de vela que es tirado a la mar y como no tiene un puerto donde ir, cualquier viento le es favorable y cualquier viento se lo lleva para donde quiera. Y así son esa gente. Están corriendo de aquí para allá y han apartado de la verdad del oído y se están yendo ¿tras qué? Tras la fábula, corriendo para oír nuevas novedades. Ahora, quiero hablar de uno de los fenómenos que ha ocurrido dentro de la iglesia. Hermano, mire, yo fielmente creo de todo corazón lo que dice la palabra, que el obrero es digno de su salario. Y los que predican del altar deben de vivir del altar. Y creo que deben de vivir bien. Con esto quiero decir que deben de tener una buena remuneración para que puedan vivir bien y mantener sus familias y cumplir con sus deberes económicos. Pero hay un problema que se ha metido dentro de la iglesia y esto es como una gangrena, esto es como una plaga, esto es como una enfermedad, una pandemia de esa, que hay que buscar un antídoto para detener esa enfermedad que corre y que cada día está dañando a la gente. ¿Y usted sabe cuál enfermedad me estoy refiriendo? Al problema del dinero. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Y después dice, apártate de los tales. Ahora me pregunto yo hoy en día, ¿qué es coger la piedad como una fuente de ganancia? Pues eso no hay ni que traducirlo. Si el texto claramente dice que no cojan la piedad como una fuente de ganancia. Y déjenme decirle, hermano, hay muchos hermanos y muchos ministerios que se han extraviado de esta revelación que Pablo está diciendo aquí. Y se figuran que la religión es un medio de hacer negocio. Ellos piensan que la iglesia es un sitio de hacer negocio. Y ellos se sirven de la religión para su lucro personal. Cuando un ministerio se lucra a través de la religión, no cabe duda que ha cogido la piedad como una fuente de ganancia. Estos son los que han cogido la casa de Dios, que es casa de adoración, y la han convertido en cueva de ladrones.
Por culpa de estos también, el evangelio es señalado en todos los sitios. ¿Por qué? Porque solamente lo que piensan es en el signo de dólar. Todo lo que hacen, lo hacen bajo el signo de dólar. En una ocasión, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, hablando de Satanás y de su caída, dice que la iniquidad que tenía Satanás fue a causa de sus muchas contrataciones. O en otras palabras, sus muchos negocios. Y este es el evangelio de la arrogancia, de la vanidad, de la soberbia y de la pretensión. Ellos quieren decir que como Dios es un Dios rico, por obligación, los hijos tienen que ser ricos. Yo no me explico porque Jesús era el Dios hecho carne y vivió en la tierra humildemente y no perdió la identidad de quién era, no la perdió. No la perdió, él seguía siendo el Dios hecho carne, Dios con nosotros. Y este es el evangelio de la manipulación y el engaño. Se pasan manipulando a la gente y engañando. Y a mí me preocupa y lo quiero decir. Y estos son los que se pasan regalando y qué cosa y le ponen precio y después dicen que son regalos. Y todo lo ven desde la perspectiva del dinero. Cuando la piedad y el evangelio fue dado por gracia y el Señor dijo, prediquen por gracia lo que por gracia han recibido. Una de las cosas que ellos buscan y su fin es llenar las arcas y lucrarse a costa de las almas ingenuas. Llenar las arcas. Se me está acabando el tiempo. Esta gente son los que tienen las mejores casas, las mejores autos, un vanidoso estilo de vida, mientras sus seguidores están llenos de deudas y compromisos financieros, tratando de ayudar a Dios con sus criterios. En otras palabras, hay que demostrar que el Dios de nosotros es rico y nosotros tenemos que demostrarlo. Y mientras tanto están en un montón de problemas financieros, tratando de proyectar eso. Mira, hermano, sé realista, vive realidad. No estés viviendo una utopía, una fantasía. En este mundo hay ricos y hay pobres. Y hay clase media. Y hay quien tiene trabajo que se ganan miles de dólares. Y hay quien tiene trabajo como los maestros que están peleando sus derechos, que eso es lo que se ganan. Y el contratista se gana un dinero, pero el albañil se gana un dinero. Y los plomeros se ganan su dinero. A veces me preocupan, porque cada vez que veo una iglesia como esta, que lo que están viendo es el signo de dólar. Cuando hablan de su feligresía, dice el doctor tal que está aquí, el banquero tal que está aquí. Y de vez en cuando caen en tiempo, dice, espérate, y fulano de tal que es un plomero está aquí también. Pero nunca, siempre mencionan los altos. Siempre haciendo divisiones en la iglesia. Ese problema existió en el mundo y el único que trajo alivio fue Cristo. Rompió las barreras del rico y el pobre, de la mujer y el hombre, del libre y el esclavo. Rompió todas las barreras. La iglesia es un sitio donde se rompen todas las barreras. El apóstol Pablo dijo, apártate de los tales. Apártatelo, de esos que cogen la piedad como una fuente de ganancia. Hay gente que han llenado sus arcas a través del evangelio. Nunca han trabajado secularmente ni han hecho un trabajo. Y el trabajo de la iglesia se han aprovechado de la religión llenando sus arcas. Y vuelvo y reitero, yo estoy de acuerdo que un ministro viva bien. Y estoy de acuerdo que viva del altar. Lo que no estoy de acuerdo es que coja la piedad como una fuente de ganancia. Ahí me opongo tenazmente y hablo lo que la Biblia dice. Mire cómo Pablo dice en el capítulo de 1 Timoteo 6, del 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, escuche, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Escuche, así que, teniendo sustento y abrigo, después que tú tengas tu sustento, tu abrigo, tu bendición del pan nuestro de cada día,
tu bendición de proveer todas las cosas y tener abundancia para poder ayudar a otros. No estoy hablando de un superfluo. Estoy hablando de bendición de Dios. De esa bendición que Dios le da a sus hijos, porque aquí no hay hijos privilegiados. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y estoy seguro de que cuando yo dije el amor al dinero, hay alguien que estaba diciendo, es el amor al dinero, sí, pero donde está tu corazón, está tu dinero. Si es tu dinero, ahí está tu corazón. Pero si es Dios, ahí está tu corazón. ¿Me estás entendiendo? Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay gente que dice, no, yo no tengo amor al dinero, pero tu estilo de vida demuestra que eres un amante del dinero, que eres un amante del lucro, que eres un amante de la avaricia, del egoísmo, de la soberbia. Esto lo continuamos, si Dios lo permite y nos llega ese día, el miércoles que viene, con el favor de Dios. Bien atento, porque el miércoles vamos a hablar de esta apostasía que está ocurriendo dentro de las iglesias.